Bien, buenas tardes, jóvenes. Verán, la última vez que tuvimos la práctica sobre aparato respiratorio, se nos hizo falta ahondar un poco más sobre todo el complejo que es el pulmón, así que a manera de que les pueda servir para su examen de laminillas o bien para futuras referencias, pues me permito grabar este video. En este punto no me enfocaré en el pulmón en la porción respiratoria. Sin embargo, Darío se va a encargar de la porción conductora cuando se presente el tiempo adecuado, pues les hará llegar este video que va a abarcar desde los bronquios, primarios, secundarios y terciarios y cómo estos están, pues sí, anexos a toda la porción del pulmonar y también la descripción que le corresponde a ese tipo de estructuras. Sin embargo, les recuerdo, el pulmón es un órgano mixto, al menos a la hora de su descripción histológica. Recordemos que en las perlas de la histología tenemos los órganos huecos y los órganos macizos. El pulmón tiene dos componentes. Si se dan cuenta, todo el árbol bronquial, desde la tráquea por la carina y cómo se va ramificando hasta la generación de los alvéolos, puede ser descrito como si fueran unos órganos tubulares, porque si se acuerdan, independientemente qué tipo de bronquio estemos abordando, podremos ahondar o bien cualquier otra estructura tubular que tenga un epitelio, ¿sí? O si hablamos ya de una estructura mucho más compleja, por ejemplo seguimos aquí, que en este es un bronquiolo terminal, pues podemos abordar una mucosa, y dependiendo del caso, pues una submucosa, una muscular externa y finalmente una adventicia o serosa. Sin embargo, eso ya tiene sus distintas especificaciones. Al menos en el pulmón, pues esa descripción tubular o bien de órgano hueco está desde los bronquios primarios, secundarios, terciarios y todo el árbol de los bronquiolos, hasta llegar al bronquiolo terminal, que este es un claro ejemplo de y que ya empieza a formar parte de la porción respiratoria y ya más hacia su debida ramificación comprenderemos del bronquiolo respiratorio, que en unos momentos se los voy a enseñar. Bien, ahora, eso es por la parte de la descripción de un órgano hueco, pero también podemos describir el pulmón, o bien tenemos que describirlo también como un órgano, que en este caso un órgano macizo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta comprendemos de esta estructura histológica. Esto de acá corresponde a la pleura. Recordemos que existen dos tipos de pleura que van a recubrir a todo el órgano del pulmón. Tenemos la pleura visceral, visceral porque está adosada a la víscera torácica en este punto, que la víscera torácica más prominente va a ser el pulmón, por eso es que se llama visceral, adosado a el órgano. Pero también comprendemos una pleura parietal, que esta va a estar en esta porción, ¿sí? Y va a permitir una protección y que toda la pleura visceral pueda pues moverse sin ningún tipo de problema o que se lastime por la fricción. Eso está dado por la serosa parietal, que está adosada a la cavidad torácica en la porción interna. Recordemos que la pleura va a ser un tejido conjuntivo laxo, como logran observar aquí en la imagen, y está recubierta por un mesotelio. Aquí no se alcanza a verificar bien cómo está el epitelio plano simple, pero si aquí logran observar, verán un epitelio, una célula epitelial plana. O aquí más adelante verán otra de acá. Perdón. Son distintos tipos de células que van a estar formando a la serosa. Bien, esto para la descripción de un órgano macizo, pues ya se menciona la pleura, que va a ser un análogo como si fuera una cápsula, y a partir de aquí va a formar sus trabéculas, o bien el estroma, por si así quieren llamarlo, que aquí en esta imagen se logra apreciar esta constitución, vaya, de la invaginación misma de la pleura para ir formando los tabiques y poder seguir delimitando a los lóbulos, lobulillos en este punto donde se encuentran los alvéolos, ¿sí? También compuestos por tejido conjuntivo laxo, donde se logran infiltrar vasos sanguíneos, ya sean arteriolas, vénulas, también podemos encontrar fibras nerviosas y vasos linfáticos como cualquier otro tipo de tejido conjuntivo laxo en forma de trabécula o estroma de un órgano macizo. Y finalmente el parénquima, que va a corresponder los alvéolos, tanto el saco alveolar como los alvéolos o bien su conducto alveolar, que se va a encontrar en conexión con el bronquiolo respiratorio, ¿sí? Haciendo ya toda la conexión. Así que, en conclusión, para la descripción del pulmón, deben de tener en claro que es un órgano mixto. Tienen que describirlo primeramente como un órgano tubular, como está dado aquí desde el bronquio primario hasta el bronquiolo respiratorio y como un órgano macizo. Se hace una división de la descripción, o sea, un paréntesis, y se pasa ahora sí a describir la pleura.
para hacer el análogo de la cápsula, las trabéculas que se forman, finalmente el parénquima, que serían los alvéolos. Todas ellas les darán un orden específico para que les sea fácilmente la descripción de un pulmón. ¿Ok? Darío les va a dar una mayor profundización sobre los bronquios mayores. En mi caso, yo me voy a encargar de los bronquiolos, que están adyacentes ya a la porción pulmonar o respiratoria, que es el objetivo de este video. Bien, a partir ya de toda la ramificación pulmonar, bueno, bronquial, obtendremos los bronquiolos terminales. Estos van a estar íntimamente ya para formar al bronquiolo respiratorio. Este bronquiolo terminal tiene la característica de también tener un epitelio. Sin embargo, ¿cuál va a ser su diferencia? Que este epitelio ya va a corresponder de ser un epitelio respiratorio, que es un cilíndrico pseudoestratificado y ciliado, a tener ya una seria involución para formar células cúbicas, como logran observar aquí. Este tipo de bronquiolo hace una transición entre el epitelio respiratorio para el epitelio cúbico simple que se forma acá, y es característico de este tipo de bronquiolo. A su vez también podemos encontrar esta lámina propia con tejido conjuntivo laxo. Ya no se va a encontrar una submucosa tan diferenciada, únicamente veremos este pedazo de tejido, esta capa mejor dicho, ya unificada de tejido conjuntivo, con sus fibras, entre otras más, y también ya no encontramos estructuras cartilaginosas. Recordemos que desde los bronquios superiores tenemos anillos de cartílago hialino, pero en este punto ya de los bronquiolos ya no encontramos cartílago hialino, únicamente encontraremos en su lugar una capa de tejido muscular liso. Como logran observar aquí, es una capa circular, algunas literaturas la llaman como helicoidal, y evidentemente con su típica clasificación, bueno, su descripción, que es una célula fusiforme, núcleo aplanado, citoplasma eosinófilo y núcleo basófilo. Bien, forman estas capas. También dense cuenta que están muy involucionadas, ya no están tan prominentes como las anteriores. Y finalmente comprenderemos de una adventicia. ¿Adventicia por qué? Recuerden que es un tejido conjuntivo laxo. Vean cómo está dispuesta aquí, ¿sí? Con sus vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos son muy importantes porque van a permitir más adelante la hematosis. La hematosis, recuerden que es el nombre más apropiado para llamar al intercambio gaseoso. En este punto es la hematosis externa. Externa porque es desde el exterior hacia la circulación, de externo a interno, básicamente. Bien, también aquí vemos una arteriola, vean cómo se encuentran aquí dispuestas, y ya son como vénulas, ¿sí? Mucho más delgadas. Y la adventicia porque está fijada o bien para las trabéculas que se forman desde la pleura, o bien para fijar los alvéolos. Si se dan cuenta, vean toda esta capa de tejido conjuntivo laxo que evidentemente hace la apariencia de una adventicia. Esta evidentemente permitirá su fijación y que no haya fallas en la función de la hematosis. ¿Va? Bien, todo esto, la ramificación, va a propiciar la formación del bronquiolo respiratorio. Miren, aquí les voy a poner unos ejemplos más bonitos. Tenemos 3 ejemplos, este de aquí es uno. Bien, aquí se ve mucho más prominente la transición. Ahorita me voy a ir a este, pero para que vean uno más característico. Bien, todos estos de acá, o bien estos de aquí. ¿Va? Ahora, aquí quiero llegar con esto. Bien, dejen agarro mi cursor. Acá. Bien. Si nos vamos a este ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un bronquiolo terminal y un bronquiolo respiratorio? Es que vean la pared, ya está completamente indiferenciada. Aquí estamos viendo los dos componentes de los bronquiolos. Esto de acá corresponde a un bronquiolo terminal. Sin embargo, recuerden que la ramificación del terminal va a propiciar la formación del bronquiolo respiratorio, que ya es esta pared de acá. Esto de aquí ya es el bronquiolo terminal. ¿Cuál es su diferencia? Que vamos a encontrar un epitelio muy involucionado, vaya, si lo podemos denominar de esta forma, en la que el epitelio ya no es un cilíndrico pseudoestratificado como se ve acá, ni un cúbico, ya se ve completamente disminuido, dando la apariencia de entre ser un cúbico simple a un plano simple. ¿Por qué? Porque evidentemente comprenderemos de otras estructuras que van a estar pues formando, vaya, la función homeostática del bronquiolo. ¿Sí? Sus tipos de células van a estar aquí de una forma cúbica, plana, etc. Ahorita vamos a hacer mención de esas células. Pero bien, ese es un ejemplo de un bronquiolo respiratorio. Sin embargo, si nos vamos a otro ejemplo, me muevo para acá. Miren, este de acá, no, este es el que ya estuve. Por ejemplo, si nos vamos a este, vean, de igual manera, dejen ahí, lo dejo fijado, me llevo el cursor, aquí. Nos acercamos nuevamente
y vean, ese es un bronquiolo respiratorio. Aquí está el cursor. Aquí ya está mucho más apreciable. Vean, de toda la prominencia que esto hace referencia a un bronquiolo terminal, vean el epitelio, para formar un bronquiolo respiratorio. Vean cómo está el epitelio. Ya es un plano simple. Ya no tenemos estas cúbicas o bien cilíndricas o en una distribución pseudoestratificada. ¿Sí? Eso es lo bonito de saber identificar entre un bronquiolo terminal y un respiratorio. ¿Y para qué nos va a servir el respiratorio? Evidentemente para ya hacer la conexión con los alvéolos. ¿Sí? Todos estos de acá. ¿Cómo los puede identificar? La pista es identificar un bronquiolo terminal. A partir de aquí, el bronquiolo respiratorio va a ser únicamente las conexiones en donde hay un epitelio muy involucionado que corresponde a un epitelio plano simple, como logran observar aquí, o este de acá, otro ejemplo de aquí. Vean cómo está el epitelio. Eso ya les da la apariencia de que es un bronquiolo respiratorio. ¿Y qué va a cambiar? Evidentemente lo más apreciable es el epitelio. La submucosa, como logran observar aquí, ya está completamente involucionada, o sea, ya es escasa. Solamente logramos observar fibras de colágeno. El músculo, vean, también es muy escaso. Solamente vemos fibras muy pequeñas, también con un citoplasma alargado, un núcleo basófilo, evidentemente citoplasma eosinófilo. Y vean, a comparación de una capa del bronquiolo terminal, ¿sí? Que era un poquito ya más gruesa la capa muscular, en este punto ya no, esta ya está mucho más pequeña, mucho más delgada. Esto es correcto porque ya en el punto del alveolo, recuerden que el bronquiolo respiratorio es una transición entre la porción conductora del pulmón hacia la porción respiratoria que es el alveolo. Es una transición en la que hay pérdidas en las capas de los componentes de estos órganos. Y finalmente comprenderemos de una adventicia. También esta está mucho más delgada y también corresponde a un tejido conjuntivo laxo y que de igual manera fija a las demás estructuras, dígase trabéculas, dígase alvéolos. ¿Sí? Esta es una trabécula, vean, pero con un corte transversal, donde vemos el tejido conjuntivo laxo, aquí vemos un alvéolo que lo está recubriendo, y vemos aquí vasos sanguíneos, también importantes que los identifiquen. Acuérdense que en el tejido conjuntivo siempre encontraremos vasos sanguíneos, y esto tiene mucha importancia en este órgano, porque para aquí entramos al concepto de la barrera hematogaseosa, que ahorita se las voy a enseñar, pero vale. Eso es ya hablando de los bronquiolos. A partir del bronquiolo respiratorio van a suscitarse distintos conductos o bien estructuras que van a dar ya por fin a la estructura del alveolo, que corresponde al conducto alveolar. ¿Qué es el conducto alveolar? Bien, es la conexión existente a partir de un bronquiolo respiratorio para formar pues las distintas cavidades que son los alveolos. Este de aquí es un conducto alveolar, chéquense. Vean, todo esto de acá es un conducto alveolar, ¿sí? En donde a partir de aquí, que corresponde a un bronquiolo respiratorio, ¿sí? Todo esto de acá comienza a ramificarse para empezar a formar el conducto alveolar. Vean cómo se encuentra aquí distribuida, que ya su pared ahora sí es completamente denominada epitelio alveolar. Ya no encontramos una submucosa muy diferenciada. La capa muscular ya es finalmente inexistente casi, solamente lo único interesante es que encontraremos es el tejido conjuntivo laxo y cómo está distribuido el epitelio alveolar, ¿sí? Todo esto de acá. A partir del conducto, aquí se los estoy señalando, van a también hacerse otras ramificaciones correspondientes a los sacos alveolares. Los sacos alveolares son conexiones para dar continuación del conducto alveolar hacia los alvéolos. Bien, ¿cómo quieren definirlo un conducto alveolar? Muy simple. Es desde la abertura del conducto alveolar, que aquí se los estoy señalando, bueno, dejen cerrar esto, desde esa abertura, el espacio comprendido directamente al conducto alveolar, eso va a corresponder a un saco alveolar y estará constituida sus partes por las paredes mismas o bien los alvéolos que forman sus paredes, ¿sí? Ese es un alvéolo, ese es un alvéolo, sigan aquí el conducto, ese es otro alvéolo, esa parece un corazón, chequen. Otro alvéolo, alvéolo. Todos los sacos delimitados por los alvéolos. Esa es la ramificación que quiero que se queden. Que desde el bronquiolo, así en la secuencia. Bronquiolo terminal, que viene del bronquiolo secundario. Bronquio secundario, terciario que diga. Pero bueno, porción conductora, digo respiratoria. ¿Qué se tiene que mencionar? Bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar y finalmente el alvéolo como tal. ¿Sí? Eso es lo que es el trayecto mismo del alvéolo. ¿Y cómo será constituido? Bien,
Recordando entonces, el epitelio respiratorio comprendía de al menos como 5 o 6 células, dependiendo de la literatura. Sin embargo, ya en estos puntos inferiores de las ramificaciones pulmonares, las células que van a estar comprendidas, al menos aquí en su interior, vaya en su formación del epitelio, bien, me cambio de lugar, va a corresponder específicamente, déjenme regreso, seguimos otra vez con el trayecto del bronquiolo, volvemos al bronquiolo terminal. El epitelio aquí mismo ya no vamos a comprender de una continuación del epitelio de la célula cilíndrica ciliada, vaya, que va a estar con pelitos para su desplazamiento de alguna partícula que ya se haya filtrado y que se necesite remover. Aquí encontraremos células de Kulczynski, que son las células de gránulos pequeños, que son mucho más pequeñas, vean cómo se encuentran aquí, mucho más pequeñas, cilíndricas bajas, o bien cúbicas, dependiendo en qué distribución estemos. Hay células basales, o sea células madre, hay células de Klopp o de Clara. Se llaman células de Klopp, miren aquí como estas de acá, que ¿por qué? Básicamente porque estas ya finalmente van a secretar el factor tensoactivo, que es similar al surfactante, pero lo que van a permitir es funciones proteicas, ¿sí? Eso es el factor tensoactivo, que tiene funciones en la formación o homeostasis del pulmón o bien defensa del mismo, ¿ok? Estas son las células de Clara que tienen un citoplasma con ciertos gránulos tenues o claros porque se encuentra el, el factor tensoactivo. Bien. ¿Qué otras cosas más podemos encontrar? Pues son lo más representativo. Y no se les olvida que aquí también podemos encontrar el BALT. Bien, también hay células de cepillo, ya se las mencioné, Kulczynski, basales y de Clapp. Son las que encontraremos aquí. Ya más hacia el bronquiolo respiratorio veremos estas mismas células, pero del bronquiolo respiratorio hasta el conducto alveolar encontraremos el epitelio alveolar. ¿Qué es el epitelio alveolar? Está comprendido por 3 células. Aquí ya no encontramos de Kulczynski, no encontramos ya basales, etc. Solamente encontraremos neumocitos tipo 1, tipo 2 y algunas células encepilladas, pero muy escasas y con una morfología aplanada y con uno que otros vellosidades, pero ya es muy raro de encontrar. Solamente enfóquese en neumocitos tipo 1, bueno, aquí no se ven, y neumocitos tipo 2. Miren, si nos vamos a un saco alveolar y específicamente en el alveolo, chéquense, esto es el epitelio alveolar. Vemos células cúbicas o ovoideas que hacen la representación de un neumocito tipo 2. Este tipo de célula tiene funciones como la regeneración del epitelio alveolar o bien también tiene funciones en secretar el surfactante, vaya, para permitir la correcta insuflación, o sea que haya una correcta inhalación y expiración, ¿sí? Todo el ciclo respiratorio sin que haya un colapso. Eso permite el surfactante al jugar con la tensión superficial, procesos bioquímicos y principios físicos. Y bien, las células aplanadas, como observan aquí, corresponden a un hemocito tipo 1. Estos van a estar encargados de la formación de la barrera hematogaseosa, ¿sí? Como lo van a observar aquí. Entonces, si se les pregunta cuáles son los componentes del epitelio alveolar y en qué zonas está, se responde desde el bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar y finalmente el alveolo. El neumocito tipo 2 tiene una forma ovoidea o cúbica. Son células que van a estar encargadas de secretar el surfactante o bien de la regeneración, porque se pueden diferenciar para formar un neumocito tipo 1. Y finalmente, el neumocito tipo 1 es una célula aplanada con un núcleo alargado y va a ser encargada de la formación de la barrera hematogaseosa, ¿sí? Todo esto para formar el epitelio alveolar. Y ya para finalizar y ahorita encargar un poquito de la función de la barrera hematogaseosa por si tienen la duda, no se les olvida que así es su descripción. Entre cada alveolo, ¿sí? Recuerden ubicarlos, podemos encontrar aberturas entre alveolo y alveolo que corresponden a los poros de Kohn. Los poros de Kohn son aberturas o comunicaciones laterales, vaya, aquí estoy tratando de buscar uno, en las que va a permitir la comunicación interalveolar sin necesidad de haber un contacto o una abertura con el saco alveolar como estamos observando aquí, ¿sí? ¿Para qué función tienen los poros de Kohn? Bien, dejen busco uno por acá. ¿Qué función tienen los poros de Kohn? Bien, pues simple. Si hay una obstrucción a nivel de la abertura principal del alveolo, esos, por simple lógica, pues perderían su función. Sin embargo, los poros de Kohn, como les digo, si hay aberturas laterales, lo que van a permitir es que el aire, a pesar de que no puede ingresar por la cavidad primaria,
pueden ingresar por lugares laterales y seguir funcionando en el intercambio gaseoso o hematosis, como quieran llamarlo, ¿sí? Esa es la función de los poros de Kohn. Y pues sí, simplemente permiten la comunicación interalveolar. Son constituidos por, como les digo, la pared del alveolo es únicamente tejido conjuntivo laxo con su epitelio alveolar. Entonces, las comunicaciones o los poros de Kohn simple y llanamente serán tejido conjuntivo laxo. ¿Ok? Déjenme aquí, no he encontrado uno todavía. Porque sí, es muy importante que lo sepan y pueden estar en estado de apertura, cerrados, dependiendo cómo esté el paciente. No es algo constante que siempre van a encontrarse, o bien que es su obligación vaya a estar siempre. También por la técnica histológica pueden perderse o bien encontrarse, ¿sí? Pero lo común es que siempre van a encontrarse. Miren, por ejemplo, estos de acá. Estos dos son dos alvéolos. Este es uno y este es otro. El poro de Kohn, aquí por la técnica histológica, se perdió este pequeño sustrato, vaya, de tejido alveolar. Entonces, lo que pasa aquí es que el poro de Kohn, simple y llanamente, va a permitir la comunicación entre alveolo y alveolo en estado lateral. Y el tejido conjuntivo laxo es el que lo va a estar formando. Vean, va a comprender de un epitelio alveolar y tejido conjuntivo laxo para formar las paredes interalveolares. Eso es lo que quiero que se queden, porque hay ciertas patologías que se pueden mencionar y sean implicados esos poros, para que siga habiendo supervivencia de el alveolo o bien para funciones fisiológicas. Y finalmente aquí también podemos encontrar la célula nodriza, la célula, o digo, del polvo. La célula del polvo o macrófago va a estar aquí con un aspecto muy basófilo y únicamente se va a encargar de la protección por patógenos externos. Pueden estar en los tabiques interalveolares, pueden estar en los poros de Kohn, o bien pueden estar en el intersticio, o bien de la pared alveolar. Son más fáciles de encontrar, bueno, son difíciles de encontrar, pero lo más seguro que si se pueden a buscar una laminilla de pulmón es que estén en los poros de Kohn. Bien, esa es la porción respiratoria y su descripción, se la recuerdo, es a partir de ser un órgano macizo. Así es como se tiene que describir, al menos la porción respiratoria. La conductora, se lo repito, es como un órgano hueco. Y finalmente, ya para que lo tengan en mente y no se les pierda dudas, pero dejen, esas son mis notas. Bien, la barrera hematogaseosa, eso es lo importante en la porción respiratoria, porque permite la hematosis. Literatura la menciona que son entre 3 o 4, pueden ser 1, 2, 3, 4, o algunas literaturas mencionan que son hasta 5 capas. ¿De qué va a depender su localización y qué componentes tenga y qué función se encuentre o si está sano el pulmón? Lo más normal que van a encontrar es que son 3. Como está comprendidas, bien, aquí encontramos la cavidad alveolar, eso es el alveolo, y esto es un capilar. Recuerden que la barrera hematogaseosa lo que permite es el intercambio gaseoso entre el oxígeno del exterior con el dióxido de carbono que ya se encuentra en el eritrocito, aquí en el capilar, o sea, un vaso sanguíneo, y lo que se va a necesitar es intercambiarlos para oxigenar el organismo. ¿Y cómo está delimitada esta barrera? Una es por los neumocitos tipo 1. Recuerden que son planos, por eso es que son necesarios que sean planos. Luego también las membranas basales, ¿sí? Tanto del neumocito tipo 1 como del endotelio que se encuentra subyacente, ¿sí? Este es un endotelio. Endotelio mismo del capilar. Pero se menciona que eso pueden ser 3 capas porque las dos membranas basales se encuentran unidas, ¿sí? Así que si se les pregunta cuáles son las capas de la barrera hematogaseosa, tienen que responder que son neumocitos, membranas basales fusionadas del neumocito tipo 1 y del endotelio, y el endotelio, formando 3 capas. El endotelio, recuerden que es un epitelio plano, simple. Y finalmente, bueno, aquí tienen el capilar, tienen el alveolo, etc. Y ahora sí, por distintas fuerzas bioquímicas y fisiológicas, el oxígeno entra y el dióxido de carbono sale. ¿Por qué se menciona que son 4? Bien, literaturas mencionan que se encuentra el neumocito tipo 1, la membrana basal del neumocito tipo 1 sin fusionarse, la membrana basal del endotelio también sin fusionarse, y finalmente el endotelio. ¿Y por qué también se mencionan 5? Pues es lo mismo. Neumocito tipo 1, membrana basal, intersticio o bien tejido conjuntivo que se puede encontrar atrapado entre toda la membrana, bueno, barrera,
la membrana basal del capilar y finalmente el endotelio del capilar, formando 5. Si se les pregunta, tienen que responder con que son 3. Pero también entiendan que puede haber distintos subtipos, de que va a variar, por ejemplo, si hay alguna patología o bien si está en algún tipo de zona en específico el alveolo. Pueden encontrar 5 en la mayoría de los casos adyacentes a los bronquiolos de manera directa, porque es el punto inicial o final, vaya, de donde se está terminando el tejido conjuntivo de la pared del bronquiolo y ahora están haciendo su transición para solamente tener 3 capas. Solamente son teorías anatómicas histológicas, pero solamente quédense con esto. Bien, esa es la barrera hematogaseosa. Y si se ponen a buscarlas, únicamente identifiquen los tabiques alveolares, como este de acá que se logra observar. Vean, aquí vemos el capilar en su interior, hay tejido conjuntivo que lo está cubriendo, por eso es importante que haya tejido conjuntivo para estabilizarlo y que los nutrientes o desechos puedan atravesarla sin ningún problema. Y vean, hay un alveolo muy cercano a su adyacente, o sea que está al lado directamente. Aquí ya encontramos las capas, encontraremos el epitelio alveolar, sus membranas basales y finalmente el neumocito tipo 1, perdonen, la membrana basal tanto del neumocito como del endotelio y finalmente el endotelio del capilar. Esto es la barrera hematogaseosa, ¿sí? Bien, y ya eso es todo básicamente de la función de la histología del pulmón en la porción de este pulmonar que diga. Y ya solamente recuerden que aquí se van a encontrar en los tabiques o bien las trabéculas de las mismas pleuras, vasos sanguíneos de mayor grosor, se van a estar haciendo más pequeñas, se están ramificando para finalmente formar capilares para la función del intercambio gaseoso ya en los componentes más diminutos. Bien, esto ya es por mi parte, espero que les haya servido. Cualquier duda les digo, estoy a sus órdenes. Si presentan alguna duda sobre estos puntos o etcétera, pueden contactarse conmigo con Darío y con todo gusto se los resolveremos. Que tengan excelente día. Muchas gracias.